Buenas tardes. En la clase pasada abordamos la importancia de la escritura como práctica social y subjetiva y analizamos también algunos enunciados propios nuestros para poder reconocer al menos de manera inmediata en ese momento el significado morfosintáctico y semántico de sus estructuras y luego abordamos las tres etapas para que un escrito, en tanto acto de comunicación, sea efectivo y eficiente, teniendo en cuenta la planificación, la escritura propiamente dicha y la revisión o relectura. Bien, en la clase de hoy vamos a abordar los modos de organización del discurso, que son esquematizaciones o macroestructuras textuales en las formas de construir los discursos. Ahora vamos a realizar un recorrido sobre cada uno de estos modos de organización, delimitando algunas de sus características y los parámetros que los caracterizan y sistematizan, aunque en realidad en la práctica, principalmente en la oralidad, pero bueno, como en este caso estamos hablando de la escritura, también sucede que es mucho más habitual que nosotros intercalemos o interrelacionemos cada uno de estos modos de organización, pero en este caso vamos a caracterizarlos individualmente. Bien, los modos de organización del discurso son 4: la explicación, la descripción, la argumentación y la narración. Vamos a empezar por esta última. La narración, que es una trama bien distinguida y que, bueno, debido a la poca relación que posee con la escritura de textos académicos, en realidad vamos a describir solo algunas de sus características más pertinentes de acuerdo al contenido y al tema que estamos desarrollando. Empezamos por esta última, la narración, que es esta trama bien distinguida y que, bueno, debido a la poca relación que en realidad posee con la escritura de textos académicos, vamos a describir solo algunas de sus características de acuerdo al contenido que estamos desarrollando. Bueno, la narrativa tiene como finalidad relatar ciertos sucesos o acontecimientos que le suceden a determinados personajes y que está relatado por un narrador, ¿no? Entonces existen diferentes formas de realización de esta trama narrativa y sus principales, o mejor dicho, los más temáticos, los más paradigmáticos son la fábula, los mitos, las leyendas, los cuentos y la novela. En la narración se puede llevar a cabo múltiples funciones: informar, argumentar, divertir, crear intriga, entretener, etc. Es decir que las funciones van a estar en realidad supeditadas tanto a los objetivos del emisor del mensaje como a los propósitos de lectura del receptor, del lector, ¿no? En este caso. Por último, la trama narrativa se caracteriza por el punto de vista del relato, que tiene una estrecha relación con el narrador, que puede ser, como todos sabemos, en primera persona, en tercera persona, etc. Por supuesto que hay más características, pero en este caso, como ya lo dije, nos atenemos a solo algunas para poder relacionarlos con el contenido de escritura de textos académicos. Sin embargo, hago una aclaración. No porque contenga personajes y disponga de un narrador y un suceso o acontecimiento determinado, significa que se trata de ficción o de literatura. De hecho, se pueden realizar narraciones de acontecimientos o historias reales que cumplirán funciones diferentes
dependiendo del tipo de texto que nosotros querramos realizar. Por ejemplo, en una biografía o en una autobiografía prevalece la trama narrativa, ya que se está relatando sucesos y acontecimientos, solamente que son reales, y estrictamente no se tratan de escritos ficcionales, escritos literarios específicamente, ¿no? En algunas situaciones ocurre lo mismo con el ensayo también, que es otro tipo de texto característico o que utiliza esta trama. También en determinadas situaciones nosotros lo hemos utilizado en nuestra propia experiencia educativa, cuando realizamos un registro de las observaciones de las clases que realizamos en las instituciones. Y también me parece que estos documentos en los que nosotros relatamos cómo se desenvuelven, por ejemplo, las dinámicas áulicas o institucionales, estamos realizando un relato narrativo, ya que estamos haciendo un recorrido sobre determinada situación o suceso específico, ¿no? Y estos son escritos relevantes y válidos académicamente, ¿no? Y por lo tanto conllevan la trama narrativa. Continuamos con el siguiente modo de organización, que es la trama descriptiva. Tiene como función proporcionar información sobre las características de algo mediante la selección de sus rasgos distintivos. Con la descripción representamos lingüísticamente el mundo real o imaginado, en el ámbito humano, personal y social y sus esferas de actividad, y en el ámbito creado por los humanos, construcciones, aparatos y artefactos, y en el ámbito natural, rocas y montañas, animales, plantas y paisajes. Con la descripción expresamos la manera de percibir el mundo a través de los sentidos y a través de nuestra mente que recuerda, asocia, imagina e interpreta. Debido a esto es que este tipo de texto se caracteriza generalmente por la abundancia en la utilización de adjetivos calificativos, las definiciones, la utilización de sinónimos, antónimos, analogías. Para elaborar un escrito de este tipo, debe responder a ciertas preguntas en la descripción del objeto, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿A qué se parece? Etcétera. La idea es poder determinar la mayor cantidad de características y definiciones de determinado objeto de estudio. Las escrituras académicas y no académicas se caracterizan porque la descripción puede aplicarse tanto a estados como a procesos. En la primera se debe procurar información sobre las propiedades, características, estructura, usos de determinado estado o situación. En el caso de la descripción de procesos, se tiene en cuenta la serie de actividades que determinan las fases de ese proceso, la secuencia, los cambios y la finalidad del proceso y de cada una de las fases, ¿no? Por último, tenemos en cuenta que las descripciones pueden ser de dos tipos: objetivas y subjetivas. En las objetivas, como por ejemplo en los informes, que pueden ser de diversa índole, como por ejemplo pueden ser estadísticos, médicos o incluso informes educativos, cuando se describen la realidad institucional y las dinámicas de grupo de un salón de clase, por ejemplo. También otro tipo de texto pueden ser presentaciones de arte, por ejemplo, cuando se realizan descripciones de la técnica pictográfica utilizada en determinada obra, tratados
descriptivos de botánica, por ejemplo, en el que se describe la tipología de plantas, de árboles, etc. Es decir, que en las descripciones de tipo objetivas, se presentan la información requerida o necesaria de la forma más fidedigna y fiel y apegada a la realidad, a determinado objeto de estudio, ¿no? Lo contrario ocurre con las descripciones subjetivas. En este caso, estas descripciones van a estar determinadas exclusivamente por las intenciones y el posicionamiento de un sujeto. Por ejemplo, en un escrito literario, en un poema, por ejemplo, se daría en el uso de metáforas y comparaciones que den cuenta del tema que yo intento describir. En el habla cotidiano, cuando realizamos descripciones de personas, de lugares, cuando damos indicaciones, por ejemplo, describiendo diferentes señales o signos geográficos para que puedan determinar la ubicación del lugar que estamos buscando. Es decir, que en toda descripción que sea subjetiva, se logrará cuando se evidencien las opiniones de un sujeto que determinan mucho más que las características mismas que el objeto de estudio, ¿no? Es decir, que en las descripciones subjetivas lo que prima es la opinión, ¿no? El posicionamiento de un sujeto antes que las características mismas del objeto de estudio. Bien, es importante poder definir bien, me parece, estas dos instancias, la descripción objetiva y subjetiva, porque, bueno, en la elaboración de escritos académicos que son muy útiles y recurrentes en nuestras escrituras, utilizamos el tipo objetivo, ¿no?, para la descripción de situaciones o realidades institucionales. Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando nosotros realizamos informes por ejemplo, para determinada materia, para poder definir las observaciones que nosotros vamos realizando sobre determinadas situaciones, tratamos de dejar de lado la subjetividad y poder brindar y exponer la información lo más fielmente posible a la realidad institucional. Bien, la siguiente trama es la argumentación. Bien, la argumentación se orienta hacia un receptor para lograr su adhesión. Esta adhesión se fundamenta en un objetivo que puede ser convencer o persuadir de algo a alguien o a un grupo, a una colectividad. Existen diferentes comunidades de especies de animales que establecen pactos de comunicación e intercambios de información a partir de señales, sonidos, gestos, gritos, es decir, sonidos guturales más bien primitivos y iniciales, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en las ballenas, en las suricatas, e incluso hay estudios que determinan que las plantas también pueden comunicarse, pueden realizar actos de comunicación mediante transmisiones de hongos que se realizan de manera subterránea, determinando riesgos, peligros o dónde están las fuentes más cercanas de agua, y eso es bastante notable, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema de la argumentación, a diferencia de los animales, la argumentación es precisamente un rasgo característico y determinado y único de la comunicación humana, porque se fundamenta en una intención consciente, surge a partir de una intención del hablante. Entonces, los objetivos de la argumentación son la justificación, el posicionamiento y la defensa de una postura. Se parte de una premisa inicial
que se fundamenta con la proposición de argumentos que sostiene la premisa para arribar a una conclusión. Esta conclusión es sola y únicamente el resultado lógico de los diferentes argumentos utilizados para comprobar la premisa inicial. Y esta es una secuencia, una estructura muy característica y lo más importante a tener en cuenta cuando realizamos un escrito que conlleve la trama argumental. La premisa inicial, que debo sostener con fundamentos y justificaciones y argumentos, para arribar a una conclusión que es absolutamente lógica. ¿Y a qué me refiero con lógica? Que es una consecuencia inmediata de los argumentos que sostienen a la premisa o la refutan. Bueno, esta trama en la escritura es característica en los ensayos, las monografías, los artículos de opinión, los informes reflexivos, que estos dos últimos son a los que estamos más acostumbrados en la carrera. Bueno, al partir de una postura inicial, los textos de trama argumental reclaman que el sujeto adquiera un posicionamiento activo de la palabra, es decir, hacerse cargo del discurso. Esto es bien importante y significativo de la trama argumental, ¿no? Poder representarme como responsable del discurso que estoy realizando, que es bien diferente, digamos, a las tramas anteriores, ¿no? Esta primacía de la subjetividad implica la utilización de diferentes aspectos formales a considerar. Enunciados lingüísticos como sostengo que, afirmamos que, proponemos que. Esto es bien común y probablemente lo habrán leído con bastante frecuencia. Esta utilización del plural, ¿no? Sostenemos, afirmamos, es común en documentos de este tipo debido a que se supone que se trata de una corriente de pensamiento o al menos de un grupo de trabajo en el ámbito académico, ¿no? O en el ámbito científico también, pero por eso se utiliza el plural cuando estamos escribiendo, aunque lo esté realizando una persona. También se puede determinar el plural como un grupo de trabajo, un campo de investigación. También se utilizan conectores específicos y pronombres personales, yo, nosotros, pronombres demostrativos, mi, me, nos, que den cuenta de esa impronta personal, ¿no? A esta clase va adjunta la bibliografía y un documento independiente muy útil para tenerlo en cuenta sobre los conectores argumentativos, que son numerosos y que les pueden ser realmente de mucha utilidad. Otra cosa que quisiera aclarar es esta propuesta que les repetí varias veces en realidad en la clase pasada y ahora, y es sobre la consideración de escrituras académicas. ¿Qué significa esto de académico? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a mí me parece importante que tengamos en cuenta que tanto profesores como estudiantes estamos inmersos en el ámbito académico y que somos profesionales de la educación. Y esto es sumamente importante para tener en cuenta debido a que nuestras producciones escritas son objetos de conocimiento, son susceptibles de análisis, de reescrituras y demás actividades que abordamos a lo largo de la carrera. Y bueno, que algunas de ellas abordamos también en la clase anterior. Y por eso me parece importante que desde el área de lengua, en este caso, empezar a problematizar y empezar a abordar
nuestras propias producciones escritas y empezar a brindarle mayor importancia a ellas, porque como les dije la clase pasada también como profesores, tenemos que poder comprender al menos de manera estructural o macroestructural cómo funciona un texto y cuál es su importancia y su relevancia, ¿no? En tanto, objetos de conocimiento académicos realizados por profesionales de la educación. Es importante, me parece, que nosotros podamos vernos como profesionales de la educación que estamos realizando escrituras de relevancia académica. Bueno, dicho esto, seguimos con la trama argumental, entonces. Por último, existen 4 estrategias enunciativas que son herramientas susceptibles de utilización en esta trama y que también son útiles o recursos prácticos para utilizarlas también en la trama explicativa, como vamos a ver más adelante. Estas 4 estrategias enunciativas son las ejemplificaciones, las analogías, los criterios de autoridad y los silogismos deductivos. Es el término que le dan en la bibliografía, pero bueno, podemos llamarlo silogismo solamente, que es algo que no utilizamos mucho, pero que es muy, muy útil y práctico para sostener nuestras tramas argumentales. Esto, como les dije, se utiliza con bastante frecuencia, o al menos algunas de ellas, ¿no? Las ejemplificaciones son un recurso en el que una información abstracta se concreta con un ejemplo que el receptor conoce y comprende. Las analogías son comparaciones entre 2 objetos señalando las características comunes entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Resistencia es a Chaco lo que Viedma es a Río Negro. Los criterios de autoridad son citas o posiciones autorizadas, posicionamientos autorizados en el ámbito académico o científico, justamente, que refuerzan mi postura, ¿no? Esto es bien importante y bien recurrente utilizarlos en nuestros escritos. Cuando nosotros realizamos escrituras del tipo académica, citamos algún autor que dé sostén y fundamento a nuestro marco teórico, ¿no? Bueno, y el silogismo es una proposición inicial basada en 2 premisas de la cual se deduce lógicamente una conclusión. La ecuación, porque bueno, el silogismo viene, digamos, del ámbito científico y tiene una estructura bien definida de ese ámbito, implica que si A es igual a B y B es igual a C, estas son las 2 premisas iniciales del silogismo, ¿no? 2 premisas iniciales que lógicamente conllevan a una conclusión, eso establece. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, entonces la conclusión de esas 2 premisas es que A también es igual a C. Y esto para ponerlo con un ejemplo más práctico podría ser, si Favaloro es una persona y Favaloro es mortal, porque está muerto, entonces todas las personas son mortales. Podría ser, ¿no? En conclusión, todas estas estrategias son recursos efectivos que sostienen y fundamentan la premisa inicial de posicionamiento, ¿no? Y con algunas estamos más familiarizados, pero cuando hacemos uso de todas estas estrategias en nuestros escritos, es mucho más consistente, sostenido y más claro mi posicionamiento y mi opinión. Además, facilita la comprensión de mi propuesta, brindándonos más herramientas que nos ayudan a justificar y
y defender nuestra idea inicial, ¿no? O también a cuestionarla. Claro, porque si yo planteo una premisa inicial que no la puedo sostener o que los argumentos no lo demuestran, también se la puede cuestionar, ¿no? Es susceptible. De eso se tratan las escrituras académicas, que son susceptibles de análisis y susceptibles de revisión y reescritura. El último modo de organización del discurso, entonces, es el explicativo. Esta trama está estrechamente relacionada con la expositiva, la trama expositiva. Y realmente siempre, aunque algunos autores la diferencian, la consideramos en general como una sola, debido a que, bueno, la trama expositiva tiene la función de presentar, de exponer información objetiva a partir de las características de un objeto de estudio. Exponer de manera objetiva las características de un objeto. Por su parte, la trama explicativa es similar porque la función es proporcionar información de algo mediante la exposición de datos, ¿no? La trama explicativa expositiva, entonces, implica siempre un conocimiento previo del objeto de estudio como punto de partida. Es decir, que para poder informar o explicar y brindar información sobre algo, primero el sujeto debe estar enterado y familiarizado con el tema y su organización, ¿no? Su estructura lógica, cómo se caracterizan y se interrelacionan los diferentes datos de ese objeto de estudio. La explicación en el ámbito académico está asociada siempre a la objetividad, a la realidad y a la verdad. Precisamente se espera que la información brindada sea fidedigna, ¿no? Sea fiable y que esté en relación inmediata con lo real. Por lo tanto, es siempre objetiva. Entonces, la trama explicativa está orientada a los contenidos, a los conceptos y a su organización en tanto fuente de información. Su función será aclarar, hacer saber y hacer comprender la información que uno intenta transmitir. Como habíamos dicho, en la trama explicativa también son aplicables las 4 estrategias enunciativas que nombramos anteriormente: los ejemplos, las analogías, los criterios de autoridad y los silogismos. La diferencia es que en esta trama va a tener una función o un objetivo distinto, que en este caso es aclarar y facilitar la comprensión. En el caso de la argumentación es, convencer y persuadir al interlocutor para que se adhiera a mi postura y a mi opinión inicial. En fin, la trama explicativa entonces es la más recurrente en la elaboración de textos académicos, en tanto que siempre estamos brindando información respecto a diversas situaciones que son importantes en nuestro recorrido y en nuestra propia postura, digamos, como sujetos del ámbito escolar y educativo. Entonces damos explicaciones sobre nuestro accionar en las aulas, sobre la delimitación de los propósitos y los objetivos de una propuesta didáctica, la definición de la realidad institucional o áulica, por ejemplo, al dar respuestas a las preguntas o cuestionamientos de docentes y estudiantes. Estos serían todos ejemplos en los que nosotros utilizamos la trama explicativa de manera escrita. Bien, con esto terminamos el recorrido de los 4 modos de organización del discurso y al primer eje que habíamos empezado con la clase anterior, sobre los aspectos formales, el eje de los aspectos formales de la elaboración de producciones escritas de carácter académicas.
A esta clase queda adjunta, por supuesto, una actividad, como les había planteado, integradora de las dos clases y la bibliografía de consulta, por supuesto. Hasta la próxima.